Sí, está mal, pero por las razones que no deberían ser. Bueno, como corrector de idioma, o sea, más que un paper ahí lo equivocado. Bueno, Juan Marcos es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, es abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, es maestro y doctor en sociología por la New School for Social Research de Nueva York y ha escrito ampliamente sobre la religión, la sexualidad y la política. Y el día de hoy de eso viene a hablarnos, de la política, la sexualidad y la religión en América Latina. Entonces ya sin más introducción que esa, bienvenidos, un gusto tenerte aquí. Llevo leyendo de ti, sobre ti, a ti como por muchos años y finalmente se me hizo conocerte. Entonces bienvenido aquí, este es tu espacio. Gracias, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, por supuesto, acabo de agradecer la invitación a ser parte de este taller. A mí, Alejandro, Claudia, o sea, realmente me parece muy valioso que haya talleres como estos de debate sobre género, sexualidad y el derecho a las formas de regulación, porque digo, viviendo en Argentina con situaciones en algunos casos similares, siempre que se hace talleres o jornadas sobre estos temas, hay también una decisión política detrás de la decisión académica y celebro profundamente este tipo de iniciativas. También me parece fundamental en estos momentos en Latinoamérica por la situación tan heterogénea que tenemos a nivel de los derechos sexuales y reproductivos, mientras en algunos contextos, en algunos países se han dado unos avances muy importantes en áreas que tienen que ver con regulación de la sexualidad, con identidades, con leyes de matrimonio, con legalización del aborto. En otros países, en otros contextos, la situación ha sido totalmente opuesta. Incluso, bueno, ustedes en México tienen esa rara experiencia de tener las contradicciones al interior del propio país. Y me parece que la heterogeneidad que se está generando en Latinoamérica en estas temáticas vuelve mucho más relevante aún juntarnos y discutir estos temas y profundizar y sobre todo pensar críticamente sobre estas agendas de derecho, estas agendas montadas sobre las formas de regulación del género y la sexualidad. O sea, por un lado, sin duda, celebrar esta idea de que existe un nuevo paradigma para pensar el derecho y que tiene una concepción de la género y de la sexualidad distinta, pero también poder reflexionar críticamente sobre las limitaciones de la propia agenda que acompaña los debates de derechos sexuales y reproductivos. Habrán visto, seguirán viendo, habrán sentido, habrán leído las contradicciones que también y las limitaciones que tiene esta agenda en sí mismo. Y también finalmente me parece, viendo la lista de gente que han tenido invitada, me parece que otra cosa que celebro de este taller es el carácter fuertemente interdisciplinario del mismo. Me parece que es la forma de pensarnos hoy, de pensar el derecho, de pensar la sexualidad y de pensar el género, a partir de ese análisis diferentes de formas y de composiciones y de lecturas distintas que tienen un objeto de estudio similar, un objeto de reflexión similar. Digo, mirando la lista de gente que han tenido invitadas en este taller, o sea, pensar el derecho y sus dimensiones internacionales, pensar la historia y el tema de la sexualidad, pensar de alguna manera las dimensiones políticas, pensar las dimensiones de raza, de clase, etnia, que acompañan el debate de las formas diferentes de regular el género y la sexualidad. Me parece que es otro punto que celebro del taller. Y en esa interdisciplinariedad, acá entro yo, y acá entra la charla de estos 2 días, y acá entra la propuesta que les quería acompañar. O sea, a mí lo que me interesa sobre todo es, ya me voy a empezar a mover, porque estar sentado me aburre mucho. Ya es el primer momento para hacerme serio, después todo va cambiando. Va cambiando. Lo que me parece, de alguna manera, insisto, y acá vengo yo con esta interdisciplinariedad desde la sociología y sobre todo pensando este entrecruzamiento entre religión y política. O sea, las dos charlas que les quería proponer para hoy y para mañana tienen que ver con tratar de desentrañar un poco estas dimensiones de lo religioso y lo político cuando se piensa la sexualidad, y hablo de la sexualidad en sentido amplio. Debatir, discutir, politizar la sexualidad hoy es, de forma directa o indirecta, repensar lo religioso. O sea, de alguna manera, indiscutiblemente, cuando estamos, por ejemplo, avanzando en una agenda de derechos sexuales y reproductivos, estamos politizando también la religión como una dimensión de las sociedades contemporáneas. Y de alguna forma, eso es lo que voy a tratar de ir profundizando en los encuentros, y lo que les sugiero, lo que los invito es que hagamos una cosa lo más
interactiva que podamos. O sea, yo tengo la tendencia a hablar mucho, entonces agarro el micrófono y voy a seguir hablando, pero les pido, les sugiero que hagamos, que me interrumpan, que debatamos, que tratemos de ir armando el encuentro en conjunto. Yo tengo por supuesto un esquema de lo que les quería presentar, tanto hoy como mañana, que yo se los voy a ir explicitando, pero estoy totalmente flexible a que vayamos articulándolo por fuera incluso del propio esquema que yo había pensado para nuestros encuentros. Una cosa que sí me parece importante decir para empezar a provocarnos con esta cuestión, es pensar que tanto la sexualidad como la religión se pensaron desde la modernidad como ese lugar por fuera de lo político, por motivos diferentes, por cuestiones distintas, por tradiciones ideológicas diferentes. Tanto la sexualidad como la religión estaban destinadas a privatizarse, a hacerlo privado, a hacer lo que estaba fuera de lo público, fuera del debate de lo político. En las concepciones de la modernidad, en las concepciones de la democracia liberal, sexualidad y religión deberían ser, si no lo eran, por lo menos deberían serlo normativamente, dimensiones no políticas de las sociedades avanzadas, modernas, democráticas. La paradoja es que nos encontramos precisamente con una situación absolutamente opuesta a aquel diagnóstico que caracterizó la mayoría de los estudios de la modernidad. Tanto religión como sexualidad son de las dimensiones más políticas de las sociedades contemporáneas. Cada una en sí mismo tiene una dimensión de complejidad en sus interacciones con lo político. Imaginémonos la complejidad que incluso las atraviesa cuando pensamos religión, sexualidad y política, como propone el título de la charla. O sea, de algún modo estamos entrando, y en la charla vamos a tratar de ir profundizando, esta cuestión de estos dos aspectos de la vida que, predestinados a ser parte de la esfera privada, a ser el afuera de lo político, son centrales en las políticas contemporáneas. Y no solo en Latinoamérica, son centrales en la mayor parte de las sociedades democráticas o no contemporáneas en relación a los debates públicos, a los antagonismos, a los ejes de gobernabilidad que las caracterizan. De alguna manera, uno podría pensar que tanto en religión como en sexualidad ha habido desplazamientos que voy a ir tratando de caracterizar a lo largo de los dos encuentros. Un desplazamiento a nivel de las políticas de las religiones, que va a ser sobre todo el objetivo de hoy. Esta idea de que lo religioso se iba a privatizar, esta propuesta normativa, ideológica, analítica de una secularización, que iba a implicar que con la modernidad, que con el avance de la modernización en las distintas sociedades, las religiones iban a ir retrocediendo, pues parece ser que no se sostiene. No se sostiene ni en la realidad política de la mayor parte de las sociedades contemporáneas, y cada vez son menos los teóricos académicos y académicas que la sostienen. O sea, precisamente este primer desplazamiento uno podría pensar como una temporalidad en las formas de pensar la sexualidad que nos empuja a decidir o a pensar estos neologismos que están circulando por las academias como el post-secularismo. La idea de pensar que lejos de haberse producido una privatización, una secularización de lo religioso, lo que se ha producido en todo caso es una politización de eso religioso. Y de alguna manera esa dimensión política de las religiones nos obliga, nos fuerza, nos desafía a pensar modelos analíticos y modelos normativos distintos. Cuando digo modelos analíticos me refiero, nos obliga a repensar las formas en que estamos acostumbrados a analizar los roles de las religiones en la política en general, pero en la política sexual en particular. Y cuando digo modelos normativos, digo, también nos vuelve a enfrentar a la pregunta de cuál debiera ser el rol de las religiones en las democracias contemporáneas. Muchos de los modelos heredados, analíticos y normativos para comprender, para definir, para entender a lo religioso, parecen haber mostrado sus limitaciones. Podemos discutir si hay que mejorarlo, si hay que dejarlo de lado, si hay que buscar nuevas formas de pensarlo. Al margen de ese debate en el que podemos entrar y que también es muy complejo, sin dudas, este desplazamiento en las políticas de las religiones por lo menos nos empuja a un pensamiento crítico sobre la política sexual y la forma de pensar lo religioso desde una política sexual emancipadora.
Ese sería uno de los desplazamientos y que creo que va a ser el eje, sobre todo del encuentro de hoy. Sin duda, los dos desplazamientos a los que hago referencia se van a estar entrecruzando. La idea de hoy es ser un poquito más teórico y mañana entrar a casos políticos más concretos, sobre todo en la Argentina. Y el otro desplazamiento que estaba haciendo referencia tiene que ver con un desplazamiento en la política sexual. El ingreso de la agenda de los derechos sexuales y reproductivos implica una temporalidad distinta en las formas de pensar la sexualidad. O sea, pensar los debates políticos de la sexualidad decodificados en términos de derecho está implicando el ingreso a una forma distinta de pensar la sexualidad, con sus desafíos, con sus limitaciones, con sus potencialidades, pero de alguna manera también hay un desplazamiento allí. Con avances o retrocesos, la mayor parte de las sociedades de nuestra región, cuando de nuestra región me refiero a Latinoamérica, están atravesando la politización en las formas de pensar, no en las regulaciones legales del derecho hacia la sexualidad. No estamos pensando nuevas formas de prácticas sexuales necesariamente. Las parejas del mismo sexo, las interrupciones de embarazo son históricas. Digo, algo habrán visto con Seb, no es una novedad. Lo que sí de alguna manera es novedoso, si uno quiere pensar cierto desplazamiento en esta temporalidad, es que estamos rediscutiendo un orden simbólico de qué nivel de legitimidad le vamos a dar a esas prácticas históricas. El derecho, entre muchas otras cosas, es un ordenador importante de la legitimidad asignada a prácticas diferentes. De alguna manera, rediscutirnos como sociedades qué legitimidades le vamos a dar a las prácticas históricas como interrumpir un embarazo, como la intimidad entre personas del mismo sexo, como el acceso anticonceptivo, es rediscutir un orden simbólico. Por supuesto estamos rediscutiendo las prácticas también, no estoy diciendo que no, pero lo que estoy tratando de marcar es que lo novedoso en este terreno es sobre todo el ingreso a pensar el orden simbólico, algunas autoras dirán el orden sexual, sobre el que se estratifica la legitimidad diferencial que se le asigna a distintas prácticas vinculadas a la sexualidad. Este segundo desplazamiento, sus interrogantes y su desafío va a ser sobre todo el eje de la charla de mañana. Siempre a mí recuerden que lo que me importa es ir vinculando esto a la dimensión religión y política, o sea, la dimensión de la religión como una dimensión política fundamental en las sociedades contemporáneas. Insisto, si cuando quieran que hagamos hacer una pregunta, algo que no quedó claro, que debatamos algo, inmediatamente yo, o sea, a eso vengo también a ir flexibilizando la propuesta que tenía preparada. Retomo entonces. A lo largo de hoy y mañana lo que vamos a ver es un poco tratar de entender algunas complejas conexiones desde lecturas teóricas, desde experiencias políticas concretas, algunas de las complejas conexiones que caracterizan la sexualidad, la religión y la política de las sociedades contemporáneas. El eje de hoy va a estar dado sobre todo sobre ese desplazamiento que hice referencia a lo post-secular, esa necesidad de pensar críticamente, para aquellos que estamos a favor de una política sexual emancipatoria, que estamos a favor de una agenda de derechos sexuales y reproductivos, la necesidad de pensar críticamente alguna de las herencias recibidas por debates de la modernidad y por debates sobre la democracia, sobre todo pensar críticamente algo que sacralizamos todo y que cada vez que lo tocamos parece que estuviera realmente tocando un eje central incuestionable que se llama la laicidad. Pensar críticamente también la laicidad, que no quiere decir no defenderla como una dimensión de la política, pero quiere decir desacralizarla en la forma en la cual se la construye, se la hereda y se la repite casi como un significante vacío, detrás del cual no queda más que una frase que poco dice o que por lo menos lo que dice no termina de quedar en claro. Y el otro desplazamiento, que es el que nos va a ocupar sobre todo mañana, es a través de la agenda de derechos sexuales y reproductivos, a través de debates políticos concretos en relación a cambios legales en las formas de regular la sexualidad y la reproducción, pensar ahí qué nuevas dimensiones de la conexión entre religión y política se van evidenciando, se van visibilizando. La religión no es para nada estática, la religión no es para nada antimoderna, la religión muta, cambia, se adapta con los contextos políticos distintos y sin duda el debate de los derechos sexuales y reproductivos sobre todo al campo del catolicismo, le ha generado un impacto que ha implicado en algunos artículos llaman una politización reactiva
de ciertos campos de lo religioso. Y obviamente lo que voy a ir tratando de hacer en los dos encuentros es de ir conectando este primer eje, que es un poco más amplio, más teórico, si se quiere, con el segundo eje, que será mañana, en donde vamos a tratar de discutir casos particulares en relación a políticas públicas de sexualidad y reproducción. ¿Vamos? ¿Está? ¿Acepta la invitación? Diga que sí, porque si no... que eso, que se escuche la grabación, digamos. Sin dudas, digamos, la religión se ha sido para las ciencias sociales una dimensión relevante para pensar las sociedades. La religión ha sido para la sociología, de donde el campo de que yo provengo, una de las dimensiones importantes para pensar las sociedades, nuestras sociedades, y sobre todo el cambio de sociedades tradicionales a sociedades modernas. La pregunta por lo religioso ha estado al inicio de los principales debates de los clásicos de la sociología. O sea, todos estaban en su momento preocupados por explicar ese cambio entre sociedades tradicionales y sociedades modernas. Cuando digo clásicos, pienso en Marx, pienso en Weber, pienso en Tocqueville. Todos estaban muy preocupados por entender esos cambios de las sociedades tradicionales a las sociedades modernas, cómo se había producido, explicar y tratar de encontrar respuestas para explicar esos cambios y también tratar de generar marcos normativos de en qué lugar la explotación, las formas de discriminación se habían reinscrito en las sociedades modernas. Y en general, aunque esto puede ser criticado, en la mayoría de los clásicos de la sociología y de las ciencias sociales en general, la religión tendía a aparecer como una dimensión marginal de las sociedades modernas. Se presuponía que el paso de sociedades tradicionales a sociedades modernas tenía que implicar el retraimiento de lo religioso. Si para estos clásicos de la sociología algo implicaba la modernidad, la modernización, de alguna manera tenía que ver con un constante y paulatino retraimiento de las sociedades modernas de la influencia de lo religioso, sobre todo de la influencia de lo religioso en el campo de lo político. La excepción que muchos autores suelen citar en el estudio de los clásicos, que paréntesis, como todos clásicos siempre estallan cualquier tipo de concepción fácil, simplificadora sobre ello, porque la riqueza de un clásico es la capacidad de ser reapropiado de formas distintas en momentos históricos y de construcción de conocimiento diferenciado. Pero la excepción que habitualmente se cita es Tocqueville, como uno de los pocos, probablemente, que dio lugar a lo religioso como una dimensión importante en las formas de pensar la política en las sociedades democráticas. En general, el relato, insisto, este relato es un relato superficial que puede profundizarse, es que para entender cómo las sociedades se modernizaban, de alguna manera la sociología apeló, las ciencias sociales apelaban a la idea de que había una relación antagónica entre la modernización y la religión. La religión implicaba un montón de cuestiones que eran antagónicas con sociedades modernas, con sociedades democráticas. Entonces, de alguna manera u otra, esta influencia de lo religioso, más allá de su campo, de su esfera, de su ámbito de influencia, debería ir de alguna manera replegándose en esta idea normativa y a largo plazo de la modernización para permitir, de alguna manera, sociedades más democráticas. En el siglo XX, 1950, 1960, todos estos son relatos muy amplios, pero tienen siempre sus contradicciones internas. La sociología formuló algo como la teoría de la secularización. Si hubo un paradigma dentro de la sociología que funcionó de manera prácticamente indiscutida, fue la teoría de la secularización, o sea, una explicación desde el campo académico sobre el rol de las religiones en las sociedades contemporáneas. Como saben, la academia no solo analiza o propone, también construye su objeto de estudio. Y de alguna manera la teoría de la secularización fue muchas cosas. Y entre las cosas que también fue una forma de construir a lo religioso, una forma de pensarlo, una forma de delimitarlo y también una forma de acotarlo en las sociedades contemporáneas. La teoría de la secularización ha funcionado por décadas como uno de los paradigmas indiscutibles de la sociología, como uno de aquellos, cuando uno piensa en paradigma, está pensando en ese concepto al estilo de lo de Kuhn, digamos, en el cual cada vez que mostraba las propias limitaciones de ese paradigma, los autores se encargaban de justificar la importancia de entender el paradigma y de defender su vigencia.
Entonces, de alguna manera había alguna dimensión teleológica en la forma en que el paradigma funcionaba desde el campo del conocimiento. ¿Qué es la teoría de la secularización? Quiero entrar a esto para después también tratar de complejizar algunas de las herencias que hemos recibido para llegar al tema de la política sexual. Hay muchos relatos, sin dudas, y no es el objetivo de esta charla entrar en este debate, pero sin dudas hay un autor, Casanova, que logró o que propuso, hace ya unos 15, 20 años, propuso una reconstrucción de las distintas dimensiones que él le llama subtesis de la teoría de la secularización. Para este autor Casanova, y finalmente transformó su propuesta prácticamente en un relato clásico para entender los distintos aspectos de la teoría de la secularización, él sostiene que se puede distinguir en tres subtesis diferenciadas, o tres dimensiones distintas. Insisto, son formas de pensar el rol de las religiones en relación a los cambios en las sociedades modernas. Él sostiene de alguna manera que una de esas subtesis o dimensiones hace a la diferenciación de esferas. Sin dudas, por la reconstrucción de Casanova, pero una de las formas en que la mayoría de los analistas, o gran parte por lo menos de los teóricos que pensaron el tema de la religión en la modernidad, la diferenciación de esferas significa que la modernidad implicó una distinción entre esferas, entre campos. Si la religión en su momento era abarcativa de la vida social y política en general, de pronto se fueron autonomizando esferas y separando, independizando y generando autonomía de lo religioso. Lo político, lo económico, el derecho, de alguna manera. O sea, aquellas funciones que en su momento cumplió lo religioso, de dar las pautas, las reglas de juego, o de dar las sanciones, de alguna manera con la secularización, lo que implicó fue el campo secular que se genera como una dimensión que permite una transferencia de funciones que antes estaban, sobre todo, en... Buena noticia. Eso quiere decir que no tenés virus. Estaban de funciones simbólicas y materiales que estaban institucionalizadas en las religiones, pasan a ser parte de esta esfera secular. El Estado, podemos pensar, o sea, el derecho, las formas de pensar, el castigo, la ley, los simbolismos, la unión, la comunidad, eran todas dimensiones o aspectos de la vida social que en su momento estaban en manos del campo de lo religioso, que se fueron secularizando y empezaron a ser parte de instituciones seculares. Lo que antes estaba en manos de una jerarquía católica, de una jerarquía religiosa, empezó a estar en manos de gobiernos. La idea de las sanciones o la construcción del pecado como una forma de generar, por ejemplo en Tocqueville, el pecado como una forma de generar ciertos lazos comunitarios comunes, la idea de sancionar ciertos lugares de las sociedades tradicionales, empieza a volverse en el delito. O sea, esa transferencia, esa diferenciación de esferas, para Casanova es una de las dimensiones centrales de la cuestión de la teoría de la secularización. Pero una dimensión central que de alguna manera empezó a ser criticada fuertemente, y la vamos a terminar, la voy a retomar al final de esta exposición y la vamos a retomar mañana, ha sido fuertemente criticada por responder a una genealogía cristiana. Lo que se entendía, lo que se entiende como la diferenciación de esferas entre lo religioso y lo secular, no es un modelo universal de formas de pensar las sociedades contemporáneas, sino que es un modelo histórico específico que de alguna manera se convierte en un relato universal que se impone, y esto de imponer después lo vamos a profundizar un poco más, son sobre sociedades que no tienen esta genealogía cristiana. Esta dimensión de diferenciación de esferas, esta dimensión de pensar la secularización como aquel proceso que permite distinguir lo religioso de lo secular, también lo vamos a retomar un poco después con la complejidad de pensar la sexualidad. O sea, de alguna manera, esta herencia que era acrítica de la secularización, esta idea de pensar que la secularización significaba indiscutiblemente esta diferenciación de esferas, son dimensiones que se vuelven hoy relevantes para discutir la política de la sexualidad contemporánea. La pregunta, y solo formulo la pregunta que vamos a ir profundizando de a poco, ¿qué es lo religioso y qué es lo secular? Cuando se piensa la sexualidad es muy compleja. ¿Cuáles son las fronteras
si es que las existen, entre lo religioso y lo secular cuando se piensa en la política sexual. ¿Qué porosidad, qué nivel de ficción tiene esas fronteras que se trazan entre religión y sexualidad? Estos dos dimensiones que voy haciendo referencia las vamos a retomar, pero vayamos construyendo este relato. Una de las dimensiones o subtesis de la teoría de la secularización es esta idea de que se diferenciaban esferas y que de alguna manera la secularización implicaba que aquellas funciones que en su momento tenían las instituciones religiosas pasan a ser parte de un campo secular. El derecho, de alguna manera, pasa a tener un rol central en los estados contemporáneos, siendo una forma que reemplaza ciertas funciones que llevaban adelante instituciones religiosas. Sí. No sé si lo vayas a abordar en un rato, pero tengo una pregunta, y esto es por mi ignorancia, que creo que esta palabra religión, o sea, ya tiene una connotación que de por sí en la mente de todo el mundo es algo como separado de la política y de la política estatal además. Quería saber, por pura curiosidad, si hay otras formas de llamar, históricamente al menos, lo que hoy nosotros llamamos religión, porque o sea, en estos temas me confronto que más bien se tratan como de dos cosmovisiones, por falta de un mejor nombre, porque ni siquiera sé cómo nombrarlo, que tienen dimensiones políticas, económicas, sociales y jurídicas, familiares, sexuales, reproductivas, ¿no? Pero que operan en casi todos los mismos niveles. O sea, entre más medio empiezo a leer del catolicismo, por ejemplo, tiene toda una crítica a la economía. Entonces, quería saber eso. Pues, estás hablando de cómo surge, digamos, esta concepción de que lo religioso queda fuera de la dimensión política. Quería preguntar también si en algún otro momento hubo alguna otra forma de llamar religión o que se entendiera el concepto no excluyente de la política. Lo voy a retomar, pero está buena tu pregunta para esta dimensión. Yo no sé si voy a conectar la parte histórica a la que haces referencia, pero lo que sí es importante, y para seguir de alguna manera profundizando de a poco en relación a la pregunta de recién, es que lo que sí necesitamos repensar, y esto lo retomaré al final y lo retomaremos probablemente mañana, es justamente este trazado de fronteras entre campos religiosos y seculares. Uno de los desafíos centrales, pensando esta diferenciación de esfera, es que cuando se piensan tan dicotómicamente estas categorías, lo que a veces se invisibiliza es cuánto de los discursos seculares tienen, por ejemplo, cargada la tradición de herencia religiosa. Entonces, la idea de que la secularización implica una restricción diferenciada en posturas fuertemente secularistas pierde de vista precisamente que no necesariamente este relato de diferenciaciones es un relato de rupturas, sino muchas veces de continuidades. No sé si vas para ese lado. Y para mí uno de los ejemplos que podemos tomar al final y volver a pensar es el debate del matrimonio de las parejas del mismo sexo. Sin dudas, un ejemplo, un debate crucial, uno de los ejes de los derechos sexuales y reproductivos, desarma la herencia, si uno quiere pensar en el contexto de sociedades con influencias católicas, desarma la herencia de una de las dimensiones centrales de la forma del orden sexual defendido por la jerarquía católica, que es la sexualidad de la reproducción. Finalmente se le está dando legitimidad como matrimonio a parejas del mismo sexo, es decir, al corazón de la jerarquía, de la jerarquización desde la jerarquía católica en relación a la sexualidad, que la sexualidad tiene que ser reproductiva, primero biológicamente, acá hay toda una serie de discusiones muy interesantes, pero la pregunta es, y la dejo abierta para seguir pensándola para el final o incluso para mañana, pero reinscribe dentro de la institución del matrimonio, sigue inscribiendo la institución del matrimonio, que sin duda tiene una fuerte herencia y construcción dentro del campo católico. Y sigue inscribiendo, reinscribiendo, y ese es el riesgo cuando no pensamos las continuidades de estas categorías, sigue reinscribiendo probablemente, digo, lo dejo obviamente para el debate, la otra construcción desde el campo católico, que es la idea del amor y de la unidad, de carácter unitivo de la institución matrimonial. Genera un cambio simbólico muy importante por un lado, pero probablemente, insisto, esto está bueno para debatirlo después, probablemente mañana, reinscribe, por otro lado, lo que eran sexualidades disidentes que tenían una agenda radical en temas de derechos dentro de la institución que más se ha utilizado para colonizar la sexualidad.
y precisamente reescribe, por lo menos en los debates que se dieron en Argentina, la idea de la estabilidad en el amor, la entrega al otro en el amor y la necesidad que la sexualidad esté atado a algo que la trasciende en sí misma, que es ese sentimiento, esa construcción tan compleja como el amor o el enamoramiento. O sea, y acá, insisto, ¿no? Lo dejamos después para seguir con la lógica, pero piensen en esta cuestión, piensen que cuando de alguna manera a veces se piensa en la secularización como esta diferenciación de esferas y el hecho de que el Estado lo regule o lo tome, implica muchas veces la incapacidad de visibilizar cuántas de esta herencia reinscribe bajo términos seculares lo que es una construcción dentro de un campo religioso. ¿Va por ahí? Ya que lo pienso así, por lo que he leído, dos cosas. Uno es rescatar la herencia, por ejemplo, católica o cristiana en ciertas instituciones políticas, jurídicas, ¿no? Como, bueno. Y la otra es, independientemente de si tenemos estructuras similares, como, por ejemplo, el catolicismo pretende incidir en todos los ámbitos que incide el liberalismo, por llamarlos ahorita de cierta forma. O sea, el catolicismo es una visión que no pretende quedarse solo en el alma y en la esfera privada, sino que pretende modificar economía, etcétera, etcétera. Entonces hay una, o sea, se empalman, pues. Entonces, y están los dos a la vez. O sea, tenemos elementos iguales a ellos por nuestra herencia histórica, pero también, o sea, si no nos podemos sacar del debate es porque pretenden, porque no son lo que según nosotros deben ser, religión. Hay una otra dimensión, aprovechando la pregunta, bajo a otra dimensión de esta teoría de la secularización en crisis. Digo, esta teoría, esta reconstrucción que yo estoy haciendo es una teoría, un paradigma, insisto, si soy medio repetitivo es para volver a engancharnos en donde íbamos y enganchar la pregunta. Estamos hablando de una forma paradigmática en la cual, de alguna manera, que ha sido muy influente en las formas de pensarnos como sociedades democráticas, en las formas de pensar la política y en las formas de pensar el derecho. La otra dimensión, y se relaciona a la diferenciación de esfera, la otra dimensión tiene que ver con lo que Estefanía, para donde está apuntando. Para la mayor parte de los sociólogos, cientistas sociales, que discutían el tema de lo religioso, se presuponía que la modernidad o la democratización tenía que llevar a la privatización de lo religioso. O sea, de alguna manera, no solo diferenciación de esferas, que ya es complejo, ya vimos cosas que son complejas, ya en el ejemplo que di, en la participación de Estefanía, lo que estuvimos viendo es cómo esa diferenciación de esferas, esa pregunta sobre la herencia, esa gramática católica que nos sigue impregnando más allá del debate secular, es indiscutible, y es indiscutible sobre todo cuando pensamos en la sexualidad. Piense que cuando nosotros estamos debatiendo la política sexual, en general estamos desarmando la dicotomía de lo público y lo privado. La otra dimensión en la que estoy tratando de explicitar ahora de esta teoría de la secularización, también dimensión crítica, tiene que ver precisamente con una propuesta de que en las sociedades democráticas las religiones iban a privatizar. No necesariamente iban a desaparecer, como decían algunos, pero lo que conservaran de las religiones, lo que conservaran las sociedades democráticas tenía que ser parte de la esfera privada. De alguna manera tenía que ser nuestro sistema de creencias un sistema privado, por fuera de la dimensión de lo público, por fuera de la dimensión de la política. Esto se conoce habitualmente como la subtesis de la privatización dentro de la teoría de la secularización. O sea, el proceso de democracia y de modernidad tenía que implicar, esto lo reconstruye Casanova y otros autores más, tenía que implicar una privatización del campo de las creencias. Está bien, lo religioso continúa, pero continúa como pura esfera privada. Estoy hablando justamente de uno de los países que tiene México más tradición laica en toda la región, junto con Uruguay. Para ustedes, esta idea de que lo religioso tiene que ser privado, no político, tiene una trayectoria institucional, histórica indiscutible. Las malas noticias no funcionan. No funciona en muchos sentidos. No funciona como proyecto normativo a largo plazo. Las instituciones religiosas son actores públicos en la mayor parte de las sociedades democráticas contemporáneas. Y podemos decir todas las cosas negativas que querramos acerca de eso. Pero también tenemos que reconocer que el ser actores públicos en muchas de las democracias contemporáneas tienen que ver con las crisis de los estados de bienestar que no supimos construir. Tienen que ver con las crisis de la política que no supimos solucionar. Entonces, de alguna manera, no solo el conceptito muy lindo que Casanova propone es desprivatización, como que en vez de privatización es una desprivatización,
No solo, diría Casanova y dicen otros autores, las instituciones religiosas son actores públicos, esto es obvio para cualquier latinoamericano, o sea, nadie va a discutir que la Iglesia Católica no es un actor político relevante en nuestra región, no solo que lo son, sino que tienen legitimidad para hacerlo. O sea, digo, vayamos escuchando esto, se nos pueden parar los pelos o no, lo podemos considerar intuitivo, lo podemos considerar espantoso, pero digo, de alguna manera lo que estamos tratando de ver es decir, si la teoría de la secularización proponía que con la profundización de la modernidad de la democracia, la religión, si es que sobrevivía como una dimensión privada, bueno, las dimensiones, las instituciones religiosas, las creencias religiosas, son parte de los debates públicos, son actores públicos, y acá viene un eje de debate. Mucha gente insiste que no, otros insistimos en que sí, y esto también lo vamos a ir viendo durante los 2 días, legítimos en las sociedades democráticas. Insisto, alguna gente sostiene que no. Mi postura es que, ¿cómo vamos a denegar que una institución religiosa participe en el debate de lo público? ¿Bajo qué concepción de juego democrático? Insisto, lo seguimos provocando, ya vamos a ver qué significa esto y vamos a ver también que participar del juego democrático también implica ciertos costos, no es que uno puede participar gratuitamente, significa ciertos costos, y eso me parece que es una dimensión política y normativa importante a profundizar a lo largo de los 2 encuentros. Entonces, de alguna manera, para quienes estamos pensando la política sexual, este es otro desafío crucial en relación al tema de los vínculos entre religión y política. Primer desafío, esta dicotomización religioso-secular se nos complica. Las fronteras son porosas, son flexibles, son móviles. Incluso necesitamos repensar la herencia y reconstruir la herencia religiosa, que no necesariamente se reconstruye con la idea de la imposición de un concepto secular, matrimonio. ¿Cuánto de nuestra forma de pensarnos en la intimidad y en los vínculos sexuales y de pensar el derecho a la regulación de esa intimidad y esos vínculos sexuales nos sigue arrastrando esta tradición bajo una supuesta secularización del discurso? Primer desafío, no digo que todo, no digo que mucho, digo primer desafío importante. Segundo desafío, en relación a la pregunta recién hecha, es ¿cuánto le vamos a dejar de espacio legítimo a las instituciones religiosas para debatir ese orden simbólico que hice referencia al principio? ¿Pueden, deben, tienen derecho a participar las instituciones religiosas? Para aquellos que estamos a favor de una política sexual basada en derechos sexuales y reproductivos, este es un desafío muy intenso, porque sabemos cuáles son una de las obsesiones centrales en esta participación pública y qué rol crucial ocupa la sexualidad, insisto, hablo de sexualidad en sentido amplio, la sexualidad al momento de posicionarse como actores políticos. En la pregunta de recién, uno si lee los instrumentos, las encíclicas, las cartas a los obispos, las cartas a los católicos, de los anteriores 2 papas a la actual, lo que está leyendo son instrumentos programáticos, políticos y religiosos. No está leyendo solamente, y esto también lo vamos a retomar, no está leyendo solamente, parece que voy a retomar todo, bueno, algunas de estas cosas vamos a retomar, no está leyendo solamente una doctrina religiosa, sino cuando piensa en estos instrumentos, estas encíclicas en relación a la sexualidad, está leyendo formas de organizarse como actor político en las democracias contemporáneas. Pienso sobre todo en la encíclica de mediados de los 90, de Evangelii Vitae, Jesús, después lo charlamos, en la cual es un instrumento religioso. Sin duda es una encíclica que tiene que ver con sentar cuál es la postura central de esta institución religiosa, pero también es un instrumento programático político que sienta, condensa, propone las principales estrategias que el campo político debiera llevar adelante en aquellos países donde se debatan, entre otras cuestiones, el aborto, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la anticoncepción, y propone sobre todo un fuerte antagonismo que ha caracterizado al campo de lo político entre cultura de la vida y cultura de la muerte, hacia la construcción política de la Iglesia como actor. Y acá volvemos a esta segunda dimensión de la tesis de la secularización, del paradigma de la teoría de la secularización.
¿Son las instituciones religiosas actores públicos legítimos o no en la sociedad contemporánea? ¿Deben tener una voz pública en el debate público? Hay distintas interpretaciones sobre esto, hay una serie de discusiones, pero solo quiero por lo menos, por lo pronto, reflexionar sobre la pregunta. ¿O tienen que ser privadas? Solamente privadas. Y la pregunta que complejiza esto, si uno piensa el rol de muchas instituciones religiosas en las sociedades y en las democracias contemporáneas, todo se nos vuelve más complejo. Pensemos en el rol de muchas instituciones religiosas en Estados Unidos, que son los únicos espacios institucionales y simbólicos que le dan lugar, voz, visibilidad a inmigrantes ilegales. Mientras el Estado no da derechos, mientras el Estado invisibiliza, mientras el Estado excluye, margina, oprime, las instituciones religiosas incorporan. Son los lugares de identificación, son los lugares de pertenencia, es el lugar de comunidad, es el lugar de conseguir trabajo, es el lugar de bienestar que los estados de bienestar desmantelados no supieron preservar. Insisto, esto para ir cruzando lo complejo, digamos, del tema. No estoy diciendo hay una respuesta a esto, solamente estoy diciendo que complejo este campo de los vínculos entre lo religioso y lo político, sobre todo cuando se lo piensa de la sexualidad. ¿Vamos? Y el tercero de los aspectos a los que quería hacer referencia, insisto, referencia dentro de estas dimensiones o subtesis de la teoría de la secularización, tiene que ver con la idea de que con la modernidad y con la democracia la gente iba a creer menos. La identificación religiosa estaba destinada a desvanecerse. Se suponía, se supuso, se analizó, se construyó, se propuso de que la gente se iba a ir desidentificando de lo religioso. Esta es tal vez la dimensión, entre comillas, más conocida de la teoría de la secularización, que es la gente con la modernidad va a creer menos. ¿Por qué? Porque la religión, bueno, es irracional y nos ayuda con ciertos miedos, ciertas cuestiones de sociedades que son atávicos, son residuos más tradicionales. Cuando las sociedades se modernicen, la racionalidad como dimensión prima, y la gente que va a seguir creyendo en estos mitos religiosos, la gente se va a ir alejando de lo religioso y va a generar otros tipos de articulaciones en relación a sus miedos primarios, psicoanálisis en Argentina o lo que fuera, digamos. De vuelta. Lindo pronóstico, lindo anuncio. La sociología por años intentó tomar sobre todo Europa Occidental como el paradigma de cómo realmente la gente iba creyendo cada vez menos. Y es cierto, si uno lee algunos estudios de Europa Occidental, parecería ser un ejemplo en el cual la gente empezó a desidentificarse de las religiones. Parecería ser real, pero si uno se empieza a correr, el mapa se nos complejiza. Sí. ¿Cómo te llamas? María Inés. María. ¿Existe alguna religión que se haya documentado que está subiendo en su número de creyentes? ¿Verdad? Digo, que no sea relacionada necesariamente con la de crecimiento demográfico, sino... Aprovecho la pregunta de Marinés justamente para... Ahí vamos bajando, ¿querés decir algo? La pregunta de Marinés justamente tiene que ver, la repito porque si no se escuchó, existen estudios que muestran que alguna religión haya ido creciendo más allá del crecimiento demográfico. Precisamente uno de los debates centrales en relación a esta propuesta de secularización es que se transforma en una pregunta empírica. O sea, lo que vos estás tratando de preguntar es, bueno, pero ¿qué pasa en la realidad? ¿Qué pasa en las sociedades? ¿Cómo se está dando el tema de las identidades religiosas? Y ahí sí realmente las respuestas son complejas y son contextuales a distintos lugares, a distintos momentos, en distintas regiones del mundo. Sí existe una fuerte disputa entre lo que se llama el paradigma más europeo de pensar lo religioso y el paradigma más norteamericano. De alguna manera, esta disputa empezó a darse en el campo de los estudios como el particularismo de Europa Occidental versus el particularismo de Estados Unidos, y después cada región quería participar en el debate y eran los particularismos de cada región. O sea, como que de alguna manera lo interesante es que no hay una tendencia evolutiva y universal como proponía la teoría de la secularización, de que la modernización implicaba el retraimiento de las identificaciones religiosas. La contradicción es de alguna manera, las contradicciones que se dan, la confrontación entre estos dos paradigmas es que para los estudios que están sobre todo localizados en Estados Unidos, uno lo que ve constantemente es que la religión
la identificación religiosa, no se retrotrajo, que la gente sigue creyendo y que los porcentajes de aquello que presuponían ciertos estudios sobre la secularización de personas agnósticas o ateas no se producen, salvo las academias. Las academias sí son un lindo lugar de agnósticos. Paradójicamente somos los que investigamos a la sociedad, pero lo hacemos desde uno de los únicos lugares probablemente secularizados a nivel del sistema de creencias, mientras que las sociedades no. Ciertos estudios de Europa sostienen que en Europa occidental, sí se ha dado un retraimiento en la forma de creer, una retirada de lo fuerte que es la identificación religiosa. Hay un arduo debate, por supuesto. Hay autoras como Grace Davis que dicen que no es que haya habido una retirada de las creencias religiosas, sino que la gente cree sin pertenecer. O sea, no es que la gente deje de creer, sino que cree de maneras distintas, cree sin pertenecer. Y después hay un concepto que me encantó de otra socióloga, que ella sostiene que la gente pertenece sin creer. Este juego de palabras es que uno puede seguir siendo católico sin necesariamente creer en Dios. O sea, digo, esto que hablamos en relación al tema de la diferenciación de esferas, que hay una gramática cultural que también es una forma de pensar la identificación con lo religioso, pero que de alguna manera trasciende la idea de que eso tiene que ver con la creencia en un ser superior a una serie de principios. Y esto lo vamos a retomar, van a ver que la palabra retomar va a estar presente, con el debate del velo en Francia y la laicidad. ¿Cuánto jugó en el debate sobre permitir o no permitir a las mujeres usar el velo como un simbolismo religioso en las universidades públicas, esta forma de pertenencia al catolicismo desde una gramática cultural que se solapa con la construcción de la nación? No me fui de tu pregunta, sé que no te estoy contestando lo que decís. Tu pregunta es concreta, hay religiones que crecieron. En cada país hay estudios diferentes que van mostrando ciertas rearticulaciones. En general en Latinoamérica, y lo digo en general porque es muy injusto hacer generalizaciones, pero digo, después podemos profundizar o les puedo mandar algunos estudios. En general ha habido una tendencia al crecimiento del campo evangélico en la mayoría de los países de la región. O sea, en los últimos 100 años, más que un retraimiento de la identificación religiosa, lo que ha habido es un crecimiento en otras manifestaciones religiosas, por ejemplo el campo evangélico, el pentecostalismo o el neopentecostalismo. Eso ha sido un efecto fuerte en nuestra región que ha roto la construcción de una región homogénea en temas religiosos y obviamente nos ha enfrentado a un montón de debates incluso legales sobre cómo vamos a redefinir el pluralismo religioso o cómo vamos a repensar en la mayoría de los países los privilegios de la Iglesia Católica cuando tenemos que reconocer que la Iglesia Católica dejó de ser ese dador cuasi monopólico sobre el contenido de lo religioso y van creciendo otras manifestaciones. En Europa Occidental lo que pasó, sobre todo vía la migración, es la presencia de la esfera pública del Islam, como una identidad que obliga a repensar los propios modelos normativos democráticos. La presencia del Islam llevó a debates como el que hice referencia recién. El velo, o sea, ¿qué hacemos en un país como Francia? El ejemplo magnífico de la laicidad, de ese lugar en el cual todos nos incorporamos a un modelo de nación laico y nuestra forma de identificación es despojarnos de nuestra religión. Articulaciones de lo religioso y lo político en Francia como en México fueron muy antagónicas, muy violentas, entonces de alguna manera la laicidad tiene una potencia muy anticlerical en algún sentido. Ahora, cuando aparece, entre comillas, el otro musulmán como una dimensión de lo público, genera de alguna manera ese repensar cuán católica era la nación laica francesa. O sea que, a tu pregunta, en el campo de Europa, de alguna manera lo que pasa es la inmigración trae muchas cosas. Y entre otras cosas trae una identidad religiosa muy fuerte. Y en el caso del Islam trae una tradición que tiene una genealogía diferente al cristianismo y a la forma de pensarse dentro de la genealogía cristiana de la secularización. Y ahí para los que son abogados y abogadas, uno de los conflictos más fuertes en ciertos países de Europa. ¿Qué sistema legal se va a utilizar para regular
a tradiciones, o a genealogías, o a historias que no siguen el campo del cristiano. ¿Qué hacemos con la Sharia, la ley de Sharia? Es absolutamente impensable en el Estado moderno, laico, secular. Es respetar la diversidad de genealogías diferentes. Si no es pensable, estamos imponiendo un sistema valorativo del derecho que tiene que ver con una construcción, paréntesis, artificial, histórica y particular sobre la articulación entre lo religioso y lo secular a sectores de la población que siguen otro tipo de tradición. Digo, preguntas que develan a los europeos y a su debate público en estos momentos. Inglaterra lo solucionó de una forma, Francia lo solucionó de otra. Y en las dos formas de solución, los conflictos siguen estando ahí presentes. Hay algunos estudios que insisten en que suelen ser los inmigrantes de segunda generación los que intensifican sus creencias religiosas. No son necesariamente, según algunos estudios empíricos, los que viajan, los que llegan con ese caudal cultural, religioso, sino los que nacen en esos otros países, los que intensifican su forma de intensifican su creencia religiosa. En todos estos estudios que hablan de una cosa diacrónica, de ver cómo han cambiado las identidades religiosas, también tenemos siempre un problema. Hay cierta reificación de pensar que antes la gente era más religiosa. Y algunos historiadores se encargan de mostrar que nuestra fantasía de que la gente era muy religiosa hace 100 años atrás también estalla. O sea que de alguna manera preguntarnos sobre si la gente intensifica o decrece en sus formas de pensarse como creyente es empírico, quiero decir, empírico me refiero, obedece a contextos y a dinámicas diferenciadas, es a la vez coyuntural, tiene que ver con ciertos momentos concretos, es complejo porque reifica un pasado en el cual uno presuponía que la gente creía más o menos. Ahora, lo que sí podemos decir es que de alguna manera no hubo una retirada de las creencias religiosas. Y acá hay un autor que para mí siempre es interesante en este sentido, Peter Berger. Él fue un sociólogo clásico y fue uno de los pioneros en formular esta teoría de la secularización. Estamos tratando de desentrañar, y él dijo: me equivoqué. Actitud valiosa en la academia, me equivoqué. Esta propuesta, yo estoy haciendo una parodia, no lo digo así. Digo, en trabajos posteriores, él era uno de los que proponía que la modernidad iba a implicar ese retraimiento de las formas de las personas de ser religioso. Él dijo: no, o sea, en realidad la modernidad no implica necesariamente un retraimiento en la forma de ser religioso, pero sí implica un pluralismo en esas creencias religiosas, sí implica una autonomía en las formas de creer. No es que la gente cree menos, diría él, la gente puede seguir creyendo igual, pero cree de formas distintas, cree de forma autónoma, menos heterónoma. Hay algunos llaman religión a la carta, pluralismo religioso, una forma de pensarse como religioso que se va articulando de maneras mucho más autónomas a esa idea de que la gente se identificaba y seguía ciertos patrones de comportamiento religioso. ¿Estamos? ¿Iba por ahí? Ahora pensemos también, porque estamos tratando de hablar de sexualidad y de política sexual y de derechos sexuales y reproductivos, qué desafío para pensar la política sexual y para pensar la agenda de derechos. Qué desafío que la identidad religiosa o la identificación religiosa siga siendo tan relevante en las sociedades contemporáneas. Desafío porque esto no es solo una premisa académica de decir las identidades religiosas siguen siendo importantes en las formas en que las personas piensan su cuerpo, piensan sus deseos, piensan sus sentimientos, en sus actitudes, sino también esas mismas personas son ciudadanos, jueces, legisladores. O sea, las identidades religiosas nos siguen atravesando como constructoras de esas formas de pensar las distintas alternativas de regulación de regulación de la sexualidad y la reproducción de sociedades contemporáneas. Podemos decir que eso no tiene nada que ver con el rol que un juez, un ciudadano o un legislador tiene que actuar. Está bien, me encanta el discurso, lo digamos. Ahora, qué difícil y qué, de alguna manera, paradójico. Feministas, queer, lesbianas, gays, que basamos nuestra política en desarmar el closet de lo privado, en desarmar la dicotomía público y privado, parece que la reinscribiéramos cuando insistimos, pero eso
privado. Eso no tiene nada que ver con lo público. Puede ser que sea la solución. Yo insisto, no estoy tratando de decir ni que sí ni que no, estoy tratando de pensar críticamente. Qué complicado, o sea, qué complicado es decir, ah, sí, reconozco que hay identidades religiosas, pero no tiene nada que ver con el rol como legislador, como legisladora, como juez, como jueza, como ciudadano. Complicado. Por lo menos para pensar los modelos normativos de democracia, y esto mañana lo vamos a retomar con el caso argentino en relación al debate del matrimonio igualitario, cómo jugaron estas identificaciones religiosas. Digamos por lo menos complicado pensar esta forma de dicotomizar lo privado y lo público y decidir que ese tipo de creencias que subsisten tienen que ver solo con el ámbito de lo privado. Cuando uno es legislador, cuando uno es legisladora, cuando uno es juez, cuando uno es jueza, cuando uno es ciudadano, está actuando en lo público y por ende ese sistema de creencias fuera. Oh, sí. No, nada más es como una duda, porque digamos, no sé si, yo no he leído a Casanova, entonces no sé si él o algún otro de estos sociólogos en el relato, digamos, sobre el proceso de secularización que van construyendo, se ocuparon de como dar cuenta de un problema teológico que tiene que ver específicamente con las religiones monoteístas, digamos, de raíz abrámica, pero que obviamente eso impacta específicamente al occidente, que es el tema de la concepción, digamos, de Dios como actor histórico. Porque estas tres religiones en particular, ¿no?, el cristianismo, el judaísmo y el islam, tienen como genéticamente en su teología la idea de un Dios comprometido con la historia que por lo tanto tiene un proyecto político, ¿no? Y que entonces estos traslapes de los que hablaba Estefanía no son en ese sentido una especie de coincidencia o como una oportunidad que las instituciones religiosas encontraron en la historia y aprovecharon, sino que tiene que ver con el programa religioso y que por lo tanto cuando se discute justamente la legitimidad que una sociedad democrática tendría en las instituciones religiosas, uno no puede dejar de ver que más allá de la legitimidad que normativamente se les reconozca, ellos, por lo menos en estas tres tradiciones que tienen a su interior tradiciones también muy diversas, pues es una aspiración que van a mantener, ya sea dentro del ámbito de la legalidad o al margen de la legalidad, ¿no? Por eso me interesaba como saber si en estos relatos de la secularización y su proceso alguien dio cuenta de eso y cómo lo resuelve, ¿no? El debate sobre todo se dio, y digo, no sé si es la forma en que me lo estás preguntando, pero por lo menos en la forma en que yo te podría responder es, el debate sí se dio en el tema de desnudar que esta teoría de la secularización era claramente centrada en tradiciones y en historias dentro del cristianismo. O sea, el debate sí se dio desde otras tradiciones religiosas de mostrar de qué ficcional era esta tradición de una secularización, de una autonomía entre Estado e Iglesia, de una autonomía entre lo religioso y lo político, que obedece a la propia tradición cristiana. Digo, no soy teólogo, Jesús ahí bueno podría ayudar, pero justamente dentro de la tradición cristiana, que uno de sus principios es a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. O sea, digo, íncito en la propia forma de pensar, íncito en la propia forma de pensar en la construcción de este campo de lo religioso está esta proclama. Después podemos discutir cuánto esto se articula o no se articula, qué significa, pero está íncito. El debate para mí más interesante tuvo que ver, Casanova no lo trae en ese sentido, pero es entre Talal Asad y Casanova en relación al Islam, pero siempre dentro de las religiones, sobre todo monoteístas, en la cual justamente lo que Talal Asad, un antropólogo maravilloso, pone en debate es que el campo de lo secular es un invento de la modernidad para darle cierta lógica a lo que es lo religioso. Porque si nos ponemos a definir, si nos ponemos a decir qué es lo religioso hoy, hay 200 escuelas, 200 formas de pensarla, pero lo que él dice es, me parece de manera muy inteligente, es decir, el campo de lo secular es un invento de la modernidad para darle homogeneidad a lo religioso. Entonces yo digo, hay algo que es lo secular. Ahora, si tenemos que decir que es lo secular, como es un invento, digo, lo invento entre comillas, como es un invento, tampoco lo podemos desentrañar. Pero sin duda, lo secular le da a lo religioso cierta homogeneidad. Como otros autores han dicho, lo homosexual le da a la heterosexualidad cierta homogeneidad. Si no, eso quiere decir invento, de suplemento, que permite pensarse por fuera. ¿Qué es ser heterosexual? Es una pregunta inabarcable. Ahora, si yo trazo cierta frontera y digo, está ese campo de la homosexualidad, ya está, heterosexual es el que no es homosexual.
Heterosexual es que no es homosexual, yo también. Podemos hacer una nueva teoría sobre esta frontera, ¿sí? Pero sí hay un concepto muy interesante que usaron algunos autores, y yo diría, no sé si lo suscribo del todo, pero que a mí me pareció interesante, es tomar el concepto de modernidades múltiples. La discusión es, el problema no es tanto en el tema solo religioso, sino también en haber pensado en la modernidad como un proceso universal y único. Y pensar, después puedo pasarte esas referencias, hay autores que sostienen que lo que es necesario cambiar es nuestro concepto de modernidad como algo único en lo cual la religión tiene un solo recorrido posible, y pensar precisamente en las modernidades múltiples. De todas maneras, las críticas a estos tipos de razonamiento siguen siendo que se sigue pensando en términos de lo moderno, de la modernización, cuando hay otros autores que sostienen ya es necesario que dejemos de lado ese tipo de relatos ficcionales sobre las sociedades. ¿Más o menos va Jesús por ahí? Bueno, Daniel, hace un poquito tuvimos un pequeño debate sobre justamente, ha existido durante toda la historia, bueno, no toda la historia, pero sí una buena parte de un pleito entre lo que es la parte política y lo que es la parte religiosa, sobre quién tiene el mando, quién va encima de quién. Específicamente hablando sobre la religión cristiana y los gobiernos. Nosotros nos centramos en la Edad Media, pero a partir de ahí es donde se forma todo este debate, y todo, los dos se basan en uno que es la sociedad civil, y como civil es universal, y la religión también por ser universal. Entonces, yo creo que esta parte ¿cómo decirlo? De la legalidad viene como referencia a esta universalidad y este intento de copiar la parte cívica de lo que era Roma a copiarlo a la religión, justamente porque la religión cristiana se basa principalmente en lo que es la sociedad civil de Roma. Bueno, eso es lo que a mí se me ocurre en cuanto a eso. Y luego, yo entré como en un pequeño, una pequeña pregunta. Se supone que la religión se basa en lo que Platón y otros filósofos habían pensado y demás, pero lo que es más importante es que, basándonos en las religiones antiguas y las creencias antiguas, es importante resaltar que la homosexualidad no era mal vista, ni mucho menos, era como de lo más normal. A ver, dos cuestiones distintas, pero a la vez por ahí conectadas, ¿no? Voy a ver si las puedo conectar. Sí. La primera sí es un debate que tiene que ver con algo que veníamos diciendo, que es cuánto en esta, yo no soy un historiador, o sea, lo que yo trato de hacer es pensar en los campos políticos más contemporáneos, pero tu pregunta, la primera parte de la pregunta tiene algo que es interesante y que Carl Smith también marcó fuertemente, que de alguna manera muchos de los conceptos para pensar la política contemporánea son dimensiones de lo religioso secularizadas y heredadas en los debates contemporáneos. O sea, hasta el concepto de lo laico y de lo secular tiene una génesis religiosa. Cura laico, cura secular, el clero secular, en su momento fueron conceptos dentro del mismo campo de lo religioso que después se autonomizan y empiezan a significar otra cosa. Se entiende lo fuerte de eso, ¿no? O sea, incluso el concepto que usamos para hablar de lo no religioso, como lo secular o como lo laico, tiene una genealogía dentro del propio campo religioso. El clero laico se sigue usando hasta el día de hoy. El clero secular. Perdón, el clero secular se sigue usando. Me pregunté, se sigue utilizando. El clero secular. O sea, piensen que no es que, entre comillas, el campo religioso nos copió el concepto político. Es que nuestro concepto político de entender que hay una fuera de lo religioso
viene de los mismos procesos de cambio del campo de lo religioso en ese momento de diferenciación de esferas. ¿Me explico en esto que estoy diciendo? Y sin dudas hay una continuidad, en algunos países mucho más conflictiva, ustedes lo vieron a principios del siglo XX, digamos, o sea, la conflictividad entre estos campos que articulan poder, digamos, estamos hablando de muchos ejes de debate, a mí me interesa el poder, en estos campos que articulan poder de manera diferenciada, en algunos casos se han dado de manera muy conflictivas, ustedes son, ustedes no son ustedes, pero probablemente cada uno tendrá su conflicto, pero México es uno de los ejemplos de mayor conflictividad y a la vez precisamente de mayor presencia de una arena de lo laico que privatizó fuertemente lo religioso hasta hace no mucho tiempo, donde empezó a darse un proceso diferente, que a muchos mexicanos los asustó como una vuelta de lo religioso a la política. Para mí que soy argentino, la Constitución hasta el día de hoy sigue diciendo que el gobierno sostiene el culto católico, nunca dejó de decirlo, digamos, que sostiene el culto católico. Pero en otros lugares, como Estados Unidos, ese proceso fue mucho más pacífico. En Francia fue también bastante antagónico. En Estados Unidos, el juego de las distintas, como había en la génesis del Estado un pluralismo religioso, el espacio del Estado, en tanto espacio de lo secular, fue articulado por las distintas denominaciones religiosas para tener un lugar de consenso. Piensen qué distinto ese modelo, y de ahí uno puede entender muchas cosas del campo religioso y del campo político en Estados Unidos. No fue una guerra cristera, no fue un enfrentamiento del poder religioso contra el poder político a ver quién fundaba la nación. Fue la articulación de distintas tradiciones religiosas en un campo común político, y lo secular empezó a implicar ese proceso, ese lugar, ese espacio común. Por ende, las inmigraciones religiosas en Estados Unidos, como dicen varios autores, de alguna manera integran su dimensión religiosa con el ser norteamericano, tan distinto a lo que pasa en Francia, que también tuvo ese problema mucho más de antagonismo, y por ende la identificación religiosa juega en contra de la identificación nacional. Mientras que en Estados Unidos uno es nación porque también es religioso. Y esas religiones se americanizan, dicen algunos autores. El Islam, el evangelismo, los sectores evangélicos, el catolicismo en Estados Unidos no es el mismo que en otros países porque tiene una amalgama con el campo político de lo nacional. Primera parte de tu intervención. La segunda no va a ser parte de mi exposición, no es lo que vamos a retomar, pero sí me parece importante referir a algo, y por ahí se conecta con algo lo que Jesús también preguntaba. No sé si vieron algo de Foucault o el curso o lo que sea, pero para Foucault, de alguna manera, y voy a hacer un relato muy sencillo e introductorio para lo que estamos más o menos tratando de conectar con lo que vos decís. La influencia religiosa de cierta religión en la cuestión de la confesión tiene un lugar central en la construcción de una forma de la sexualidad, distinto a otras tradiciones donde había más bien un arte erótico sobre lo sexual, defendido, propuesto desde las mismas cosmovisiones religiosas. ¿Se entiende esto, no? O sea, la construcción de lo sexual es de alguna manera también, está de alguna manera también permeada, y después explica qué forma eso va cambiando y cómo la idea de la confesión después se transforma en otra cosa, digamos, a nivel político, pero cómo de alguna manera la forma en que se estructura la sexualidad también está permeada por recorridos diferenciados que tienen que ver también con tradiciones religiosas. Yo no estaría tan de acuerdo, y siguiendo a Foucault, de que antes la homosexualidad era mucho más aceptada en sociedades, digamos, premodernas, que son los ejemplos que habitualmente se da, sino sigue a Foucault, en realidad lo que estaba, había un orden sexual también muy jerarquizado, lo que estaba permitido era un tipo de vínculo entre personas del mismo sexo que era el ciudadano y el efebo, uno activo y el otro pasivo, estaba muy reglamentado, no era que la homosexualidad se permitía, porque Foucault diría ni siquiera existía como identidad. O sea, digo, y esto no tengo tiempo para desarrollarlo, pero es muy interesante. La homosexualidad es un invento, esta mirada del siglo XIX, es un invento que transforma la sodomía, esto algo deben haber visto en alguna de las clases pasadas, en una identidad. A través de los diagnósticos, por ejemplo, de los
discurso científico. Esa necesidad de saber la verdad de la sexualidad, esta discursividad sobre lo sexual, termina transformando la sodomía. No tenía que ver entre dos hombres, podía ser sexo anal de un hombre y una mujer, o sea, venga a ayudarme en esto, pero de alguna manera lo interesante es la forma en que de alguna manera también hay una, por eso yo ahí no sé si te sigo en lo que vos querés decir con la aceptación de la homosexualidad, si uno piensa desde esta otra postura en la cual la homosexualidad es un invento que tiene, y otra vez la palabra invento también tiene sus problemas, digo, pero que tiene una tradición identitaria mucho más corta que los ejemplos históricos que se buscan. ¿Se entiende? Si lo pensáis históricamente, obviamente a nivel cultural uno puede encontrar construcciones sobre el orden de lo sexual muy diferenciadas, y uno también puede pensar que muchas de esas diferenciaciones en las construcciones del orden sexual, el que sea, la homosexualidad o las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, una de ellas, sí está imbuida, atravesada por construcciones de lo religioso. ¿Estamos? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Yo me pregunto, después no me voy a acordar, pero pregunto igual. Ángel. Ángel. Más bien te preguntaría si no consideras que la teoría de la secularización, en este caso las teorías de la secularización, más bien no responden a un síntoma, cual primero el fracaso del proyecto ilustrado, ¿no?, en el cual estos relatos de emancipación y de conexión entre modernización y modernidad no se dan. Segundo, sobre la pérdida del sentido y el desencantamiento del mundo, muy beberiano esto, ¿no? Y tercero, la reactivación de lo político por encima de la política. Es decir, si hay una sutura o un abismo donde se entra lo religioso de nuevo, sería por reactivar esta noción de lo político, de la política, y por ahí empiezan entonces todas estas fracturas, ¿no? No sé qué opinas, de verlo como un síntoma, más que como un diagnóstico. Bien. Fácil la pregunta, ¿no? me viene bien la intervención de Ángel para un poco seguir avanzando en este recorrido que veníamos dando. O sea, de alguna manera, como Ángel un poco nos fue introduciendo, yo venía relatando este paradigma en la teoría de la secularización, y al principio del encuentro hice referencia a un neologismo. No me gusta mucho como neologismo, pero bueno, se está usando y se está usando cada vez más, que es esta idea de lo post-secular. No sé, tiene complicaciones, es otra cuestión de debate, pero me parece que es interesante porque de alguna manera nos acerca a la intervención de Ángel. O sea, la secularización como paradigma se fragmentó en sus capacidades explicativas y predictivas de las sociedades contemporáneas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Es muy difícil. Es muy difícil porque de alguna manera yo personalmente creo que la secularización, como toda construcción académica, obedece a relaciones de poder de las fuerzas académicas en momentos determinados. Creo que es una construcción que fue hegemónica, creo que fue un paradigma hegemónico de las ciencias sociales, creo que las propias limitaciones que siempre las tuvo, por esta forma de razonamiento teleológico al que hacía referencia, se cubrían y se pensaban como disfuncionalidades de las sociedades. Ah, sí, la religión sigue siendo relevante en lo político, le falta más modernización, le falta más democracia. Creo que las contradicciones que siempre tuvo se reacomodaban, como pasa con el pensamiento paradigmático dentro del mismo paradigma, hasta que de alguna manera uno podría decir esa vigencia hegemónica, este paradigma de pensar lo religioso, y es lo que me interesa a mí particularmente, el vínculo entre lo religioso y lo político, se interrumpió. El motivo por el cual se interrumpió para mí es muy complicado, no tengo una respuesta única. Sí creo de alguna manera que las críticas al paradigma estuvieron siempre presentes, menos visibilizadas como pasa cuando hay una hegemonía. La hegemonía no implica que no haya rupturas, asintonías, disidencias. La hegemonía significa que se genera un campo en el cual que parece que eso es lo indiscutido. Siempre hubo críticas desde el interior de las distintas disciplinas a esta forma de pensar las sociedades contemporáneas. Pero ciertos eventos, yo particularmente creo que el 11 de septiembre en la academia fue muy importante, el 11 de septiembre en Estados Unidos, creo que fue muy importante en muchos núcleos académicos. Para mí la academia, para la mayoría, la academia no funciona con esta idea nostálgica de acercarnos a la verdad. La academia también funciona como un campo de poder, y en ese campo de poder los temas se van imponiendo, se van retrocediendo de acuerdo a agendas distintas, a cuestiones diferenciadas. En este caso creo que el 11 de septiembre hizo un quiebre muy fuerte en la posición, en ciertas agendas académicas que existían en una posición
fuertemente secularista del mundo contemporáneo. Creo que hay una investigación empírica súper interesante que muestra en dos o tres de los journals más importantes de relaciones internacionales, creo que son los 3 estadounidenses, hasta el 11 de septiembre cuán poca presencia tenían los religiosos, y cómo al año siguiente empiezan a hacerse constantes investigaciones sobre el rol de la religión en las relaciones internacionales. Se descubrió que la religión, así como el comunismo, capitalismo, fue una dimensión central para entender la geopolítica de su momento. De repente, 11 de septiembre puso en evidencia lo necesario de pensar la religión en las dimensiones, en las relaciones internacionales. Insisto, no creo que lo haya iniciado. Creo que son momentos de quiebre que ponen en evidencia cuestiones que se venían condensando. O sea, cualquier analista de relaciones internacionales ahora hace el relato para atrás. Siempre fue fundamental la diferencia religiosa para entender las relaciones internacionales. En esta investigación se muestra que habrá sido muy fundamental, pero la academia no le daba atención. La academia no le daba significancia. Habermas, que para mí es un ejemplo clave a ver si me ayuda a responder un poco a tu pregunta. Habermas, conoce que Habermas, uno de los filósofos, politólogos, todólogos, más impactantes de la distinta disciplina, era una de las personas, uno podría decir, que más fuertemente seguía defendiendo la idea de lo público como secular, o sea, la comunicación, para poder ser una comunicación racional, una acción comunicativa, tenía que despojarse de esto que eran las fuerzas no racionales dentro del discurso. Para Habermas, la idea era evidente que si las sociedades democráticas, estoy haciendo otra vez una introducción a Habermas, si Habermas me escuchara nos mata a todos, pero bueno, para que las sociedades pudieran ser democráticas, esa esfera pública tenía que estar despojada de aquellas cosas que entorpecían, hacían ruido en la comunicación. Y la religión, como no tiene un asidero en este tipo de construcción, a lo Weber, que no tiene un asidero en la racionalidad, lo único que lograba era impedir una acción comunicativa democrática, porque nos ponía en medio un lugar de no racionalidad. En una obra del 2008, Habermas cambia su postura. Cambia su postura. Digo, no estoy diciendo, él es uno de los que hace más célebre el concepto de post-secularización, como pasa en toda disciplina. Probablemente este concepto venía siendo discutido de muchos académicos y académicas. Lo agarra, lo toma alguna persona de estas que tiene mucho impacto en los campos académicos y inmediatamente empieza a reproducirse de una manera mucho más ágil. Habermas, en uno de sus últimos, yo no sé si es del 2008, creo que fue el trabajo, precisamente hace un giro en su forma de pensar el rol de las religiones en las sociedades contemporáneas. Es decir, que él está, tengan en cuenta que él está pensando mucho a niveles normativos, o sea, cuáles sociedades, cuál tipo de intercambio, cuál tipo de acción son más democráticas, y sostiene, en línea a lo que Jesús está diciendo, Ángel está diciendo, bueno, Jesús y Ángel, lo que Ángel está diciendo, después nos digan que no estamos permeados por las conclusiones religiosas. Tenemos un Ángel y un Jesús en la sala. Quiero que tomen nota de esto solamente. Perdón, me quedó servido. A lo que Ángel está diciendo, para hacer el chiste me olvidé de ello. No. A lo que Ángel está diciendo, sostiene que la religión tiene las creencias religiosas y los discursos religiosos tienen un lugar legítimo a nivel de la sociedad civil. A nivel de la sociedad civil no es necesario despojarse de ese sistema de creencias porque colabora con la policromía de voces que enriquece el debate de la sociedad civil. Ufa, o sea, hay un cambio. De decir que lo religioso impide una acción racional, comunicativa, democrática, a decir en la sociedad civil, en los debates en la esfera pública de la sociedad civil, si uno cree en esta idea de que hay una esfera pública del Estado, una esfera pública de la sociedad civil, en la esfera pública de la sociedad civil, las creencias religiosas son dimensiones legítimas porque enriquecen la diversidad del debate. Ahora, por supuesto, Habermas marca un umbral muy claro que eso no es así en el tema del Parlamento. Obviamente cuando se hacen leyes que nos van a regular a todos, hay que hacer esa traducción de lo religioso a lo secular. No se puede argumentar en un debate parlamentario basado en creencias religiosas
sino que hay que argumentar basado en creencias seculares. Ya no se puede decir porque era Dios, la Biblia, el profeta, la tradición religiosa a la que adscribo lo afirma, sino hay que usar argumentos seculares que pueden ser comunicables, que pueden ser debatibles, que pueden ser de alguna manera acercarnos a una posición más acorde, más racional, para encontrar en el sistema normativo jurídico un eje de regulación común. ¿Se entiende, digamos, va más o menos en relación a tu pregunta, Ángel? Y esto nos lleva a este otro debate que estamos, digamos, metiéndonos, voy continuando la hora. Pensemos, eso que acabo de decir tiene que ver con un giro normativo muy importante en el momento en que están las distintas debates sobre el rol de lo religioso. Cuando digo giro normativo, insisto, no estoy hablando de normas jurídicas, estoy hablando de modelos sobre lo democrático. Prácticamente una inversión, o sea, si la idea de que lo religioso tenía que ser solamente quedaba restringido a ese lugar de lo privado, hoy la mayoría de los autores están necesitando repensar cuál es el rol legítimo de la religión en el espacio público. Se nos fragmentó esa hegemonía del paradigma de la secularización y uno podría decir que en este giro normativo se produjo prácticamente una inversión. Volvemos a discutir el rol de las religiones por motivos diferentes. En Europa se vuelve a discutir por el problema de la inmigración. Europa, el lugar laico, secular, por autonomacia, el ejemplo de la mayoría de las formas de pensar la teoría de la secularización, de repente tiene que debatir constantemente la religión, entre otras cosas acompañado por el tema de la inmigración. El inmigrante viene con bagajes culturales, esos bagajes culturales son las religiones. Entonces, de alguna manera, se vuelve otra vez a ese eje normativo, a ese debate sobre el velo en Francia, que si tenemos tiempo después lo retomamos, o sea, a esa forma en la cual la religión de ese otro inmigrante se vuelve una amenaza a esa construcción de una nación integrada, por ejemplo, en el caso francés. Pero también en los debates sobre sexualidad, la religión y la política se nos vuelve central. Nosotros, insisto, como parte del movimiento, yo me considero parte del movimiento feminista y por la diversidad sexual, desarmamos esa dicotomía de lo privado y lo público. Politizamos lo privado. Por ende, también hay una politización de lo religioso íncita y que después al final quiero retomar con ciertos desafíos. Podemos seguir insistiendo con formas rígidas basadas en la laicidad. Yo no estoy diciendo que no, estoy diciendo que la laicidad no sea una narrativa que permite pensar esos modelos normativos. No estoy diciendo que defender la laicidad no tenga que ser el horizonte democrático politizado por aquellas personas que creemos en modelos emancipatorios en relación a la sexualidad, al cuerpo, al deseo. Pero sí estoy diciendo que esa forma de pensar lo laico tiene que ser constantemente supeditada a una crítica, porque nos queda corta, porque nos queda chica, porque es un horizonte democrático que con los distintos cambios en las formas de articulación de religión y política queda poco también, o sea, y esto me parece que en ese giro normativo es uno de los debates importantes a considerar. Insisto, de ser reiterativo porque siempre después se me enoja como 3 o 4. Entonces decís que la laicidad no sirve. No estoy diciendo que no sirva la laicidad. Creo que no sirve la laicidad como concepto acrítico. Mañana lo voy a volver a este tema. Sino que es necesario someterlo constantemente a una reflexión crítica. ¿Qué estamos diciendo por laicidad hoy? ¿Qué estamos pensando como lo religioso? ¿Qué significa laicidad cuando la mayor parte de las formas de intervenir de los actores religiosos conservadores, como vamos a ver mañana, tienen que ver con un desplazamiento de lo secular? No están trayendo a la Biblia, no están trayendo a Dios, están trayendo investigaciones científicas. No son solamente, o cada vez son menos, curas, o monjas, o pastores, o líderes religiosos. Cada vez más son representantes de los movimientos pro vida. Sociedad civil. O sea, ¿qué significa pensar que la laicidad es el horizonte normativo cuando el mismo campo de la intervención de un activismo conservador desplaza la propia dicotomización? Esto lo dejo como formulado también para seguir pensándolo y retomándolo. Pero esta posecularidad también implica un giro analítico importante. O sea, esta vuelta a lo religioso implica que estamos pensando como comunidades académicas, como comunidades
vista estamos pensando de alguna manera de forma más compleja en lo religioso y su interrelación con la política. O sea, empezó, en relación a lo que decía recién, por los motivos políticos coyunturales que fuera, empezó a repensarse esta dimensión del juego entre religión y política, entre religión y derecho de manera renovadas. La academia volvió a traer la pregunta por lo religioso al centro. Cuando digo la academia, obviamente, es distinto en todos lados, y odio estas generalizaciones, pero bueno, cuando digo la academia quiero decir, se ha empezado a darle a lo religioso una centralidad en muchos de los debates de la política contemporánea que no había tenido, y con ende, y con ello, diagnósticos mucho más interesantes. La religión y sus vínculos con lo político, después de haber sido un tema histórico o casi fuera de las reglas de juego, se vuelve a transformar en algunos sectores como un lugar muy legitimado para repensar la política contemporánea. Ya no se puede pensar que es puro residuo, puro margen, pura irracionalidad. Necesita ser repensada en dimensiones concretas, pero no solo modelos normativos, sino modelos analíticos. En la política sexual, la religión se vuelve a traer, cada vez van creciendo más las y los académicos que vuelven a lo religioso para pensar las dimensiones de la política sexual. Sin duda con muchísimos problemas, porque es un campo en conformación en algún sentido. Y cuando digo conformación tiene una tradición histórica, pero quiero decir, en este juego de lo que voy a volver a traer mañana de los derechos sexuales y reproductivos. Desde el mismo de cómo le llamamos a esos sectores religiosos, una de las dimensiones analíticas que más se ha visto, se está viendo en los distintos países de Latinoamérica, es volver a entender de manera compleja cómo lo religioso juega como un obstáculo para las políticas emancipatorias de sexualidad, como un obstáculo para los derechos sexuales y reproductivos. Y ese obstáculo, obviamente, tiene una tradición histórica, ¿no? En cualquier país de la región donde se piense cuál es el principal obstáculo para el avance en la agenda de derechos sexuales y reproductivos, vamos a decir la Iglesia Católica. Pero de alguna manera se van complejizando los diagnósticos. Ya no es la Iglesia Católica, ya no es ni siquiera la jerarquía católica. Se empiezan a desentrañar grupos heterogéneos al interior de la propia jerarquía católica. No es lo mismo el Opus Dei que otras tradiciones dentro de la Iglesia Católica. No son lo mismo los legionarios de Cristo que otras tradiciones dentro de la Iglesia Católica. Empiezan a haber análisis que tratan de mostrar la complejidad, insisto, con muchos inconvenientes. Uno de los inconvenientes sobre el que he leído debates que no tienen solución y que atraviesa la academia del activismo es cómo le llamamos. ¿Qué son? O sea, esta necesidad esencialista y que a veces en las políticas antagónicas se nos vuelve un dilema, que es fundamentalismos religiosos. ¿Qué significa el concepto de fundamentalismo que dice tanto y dice tan poco? Conservadurismos religiosos. Derecha, nueva derecha religiosa. Hay un montón de trabajos que ponen la palabra nueva para dar referencia que hay acá un cambio en estas cuestiones. Nueva derecha religiosa, nuevo patriarcalismo religioso. Hay un nombre que a mí me encanta, ortodoxia pélvica. O sea, esta idea. digo, insisto, cada uno de esos nombres con sus propios problemas, con sus propias limitaciones, pero hay un regreso entre comillas, a pensar la complejidad de lo que lo religioso juega como un obstáculo para la política sexual. Pero también, en este giro analítico, hay una intensificación en los estudios que muestran que esa es una cara de lo religioso. Esa es una dimensión de la forma en que la religión afecta a la política sexual. Y que también uno debe pensar que la religión tiene la potencialidad de ser una influencia favorable a una política emancipatoria en la sexualidad, a una política basada en derechos sexuales y reproductivos. Trae la otra cara, se trae la otra cara. La cara en la cual la religión no es necesariamente antagónica con una política democrática en relación a lo sexual, sino también la religión puede ser una fuerza política favorable, en este caso, a los derechos sexuales y reproductivos. Las instituciones religiosas son heterogéneas entre sí. El campo evangélico es heterogéneo. Hay un campo evangélico sin duda conservador, bíblico, pero hay un campo evangélico liberacionista en relación a temas de sexualidad. Hay iglesias inclusivas, iglesias que precisamente se generan para dar lugar a aquellas poblaciones marginadas por su sexualidad desde las tradiciones más conservadoras. Hay también al interior de las propias iglesias más conservadoras como el catolicismo, un campo súper heterogéneo en la construcción de lo sexual.
Esto uno me podría decir con toda razón, pero siempre fue así. Sí, probablemente siempre fue así. Pero lo que las encuestas muestran, que es muy interesante, es que pareciera haber un cambio en algunos sectores, un doble discurso, por el cual la articulación entre la creencia religiosa y el juego de lo sexual se articulaba por, bueno, en público digo una cosa y en privado hago otra, muy común en la tradición católica en Latinoamérica, tomada por algunos autores como Sheffard como una de las limitaciones o de los obstáculos más fuertes para generar cambios de derecho en relación a la sexualidad. Ella dice inteligentemente que mientras mantengamos esa cultura del doble discurso, sumada a la existencia de válvulas de escape, mientras la gente pueda seguir diciendo no, esto es pecado, esto es terrible, pero a la vez en su vida privada lo hace, y mientras tenga acceso a ese hacer, le hace por ejemplo una interrupción del embarazo, ya acceso implica obviamente en este caso concreto recursos económicos. ¿Para qué cambiar las leyes? ¿Para qué cambiar las leyes? Pero parece ser, si te das cuenta, muestran cómo se ha ido dando un cambio en sectores que sostienen este doble discursos a sectores que integran sus creencias religiosas en una construcción de la sexualidad, de la reproducción del género amplio y diversa. O sea, no es antitético como mostraron en algún momento las encuestas, sino que la gente va de alguna manera amalgamando este constructo. No estoy diciendo que sean muchas, que sean pocas, que sean en todos lados, pero el debate, que lo vamos a parar mañana, otra vez tiene que ver con este cambio en las formas de creer a las que hacía referencia recién hace un rato citando a un autor como Peter Berger. También los debates teológicos, o sea, el impacto de los movimientos feministas y con la diversidad sexual, también es un impacto al interior del campo religioso. Los debates de la teología queer, los debates de la teología feminista, son extraordinarios debates de muchas cosas, pero a mí me importan en tanto debates políticos. Las formas en las cuales los feminismos y el movimiento LGBT o el movimiento por la diversidad sexual impactan en las formas de creer a través de este tipo de reconstrucción teológica, nos muestran de alguna manera cómo desde ciertas tradiciones religiosas, como puede ser el catolicismo, cuya jerarquía ha utilizado esa tradición para justificar una construcción muy cerrada, muy jerárquica, muy represiva sobre el orden sexual, cómo esa misma tradición se puede reescribir desde una lectura absolutamente distinta. Cómo los propios conceptos religiosos a los que estábamos haciendo referencia se pueden reinscribir desde una lectura feminista o de una lectura favorable a la diversidad sexual. No sé, ejemplos, para ver cómo de alguna manera secularizamos ciertas construcciones, uno de los debates que teníamos recién. La obsesiva defensa, bueno, acá Jesús, esto también lo puedo decir que es amplia, la obsesiva defensa que tiene la Iglesia sobre la familia, la idea de la familia, hay que defender a papá, mamá, al hijo, a la familia, la idea de el constructo que se ha transformado en ese campo político para el cual, para la jerarquía católica, es irrenunciable en su defensa. Estas tradiciones, estas relecturas teológicas muestran que el concepto de familia en la tradición católica, cristiana, es completamente diferente del concepto de familia que se articula en la jerarquía católica hoy, trasvasada por el sistema capitalista de producción. La familia es la familia ampliada. La forma de pensar las familias eran familias comunitarias. No era esta articulación liberal o neoliberal capitalista defendida como papá, mamá y nene, digamos. Era otra la construcción de estas relecturas de lo que la tradición religiosa quería indicar cuando decía familia. No soy teólogo, así que todos los ejemplos que puedo usar después bórrenlo de la cámara. Pero piensen, no me acuerdo, creo que fue Jesús, el otro Jesús, que dijo, el Jesús con la J más grande, deja a tu familia y sígueme, aquí era Pedro, creo que fue el que le dijo. A todos. Deja a tu familia y sígueme, la idea de la construcción, y esto es tomado en ciertos debates teológicos como la forma en que la religión está planteando la idea de familia. No es la familia de sangre, no es obsesión del límite del parentesco sanguíneo, sino una familia completamente amplia, una familia si se piensa comunitaria, una familia si se la piensa política, pero en el sentido no de política porque es mi suegro o mi suegro, digo una familia, una construcción política de familia. Las relecturas sobre Sodoma y Gomorra, la relectura de la teología queer, lo que se está discutiendo en Sodoma y Gomorra, no solo queer, pero hay una tradición teológica de debate, no es
el pecado de la sexualidad o de la sodomía o del descontrol y la violación. La falta de hospitalidad. Lo que Sodoma y Gomorra, desde estas relecturas que han sido, estas lecturas que han sido tan utilizadas para un orden sexual tan jerárquico, lo que Sodoma y Gomorra ponen en debate no es la cuestión de una moral sexual, sino la falta de hospitalidad en estas relecturas críticas. Qué distinto, digo, qué capacidad, si uno cree que hay algo que se llama deconstrucción, qué capacidad de repensar, de desarmar y volver a construir desde la propia tradición religiosa aquello que se fue traduciendo, incluyendo en las agendas como el límite que ponía la religión a la sexualidad. Y por otro lado, porque yo no me interesa la religión por dentro, cuán potente y cuán valiosos son políticamente estas relecturas. En muchos sentidos. Porque si lo que nos interesa es un cambio en el orden sexual, un cambio en el orden del derecho, lo que también nos interesa es que la gente, los hombres y las mujeres, se empoderen en ese sistema legal. Lo que nos interesa es que la gente pueda ser más amplia, más diversa, más libre, más feliz en sus capacidades, como quieran de vivir su propia sexualidad. Digo, a mí por lo menos como sociólogo, lo que me interesa en el campo del juego del derecho no es pensar el campo simbólico del derecho per se. En Latinoamérica tenemos las mejores constituciones del mundo, pero ahí quedaron. El tema tiene que ver con la capacidad de que se cambie en el orden simbólico, sirva también como un lugar, una palabrita fea y muy criticada, pero la vamos a usar en esta instancia, de empoderamiento de la ciudadanía. Y si la religión atraviesa los cuerpos y la forma de pensarse sexuales tienen que ver de alguna manera con la construcción de lo religioso, también el momento de la discusión del derecho es un momento central para repensar y para politizar la heterogeneidad en eso religioso. Por eso pienso que grupos como Católicas por el Derecho a Decidir son tan importantes como grupos en Latinoamérica, porque lo que ponen de manifiesto es esto. Lo que traen al centro de la agenda política es la heterogeneidad que caracteriza el campo religioso y el campo católico en particular. Visibilizan políticamente, insisto, por mi propio interés, a mí las formas heterogéneas en que la gente cree no es lo que más me importa. Lo que me importa es cómo esto se construye como una dimensión política. Cómo el pluralismo religioso puede o no puede, mañana lo vamos a ver con ejemplos más concretos, puede o no puede volverse una dimensión política en el campo del juego democrático. Cuando insistimos en una laicidad tan fuerte que excluya lo religioso, la pregunta es ¿qué estamos excluyendo de lo religioso? ¿O qué dimensión de lo religioso estamos indirectamente inscribiendo? Probablemente la más hegemónica, probablemente la más opresiva, cuando el campo de lo religioso tiene una heterogeneidad y un pluralismo que lo trasciende. Por el tiempo que me queda, quisiera pasar a 3 desafíos que los voy a plantear de manera más teórica y mañana los vamos a retomar de forma probablemente más concreta, digamos. Algunas de las cosas ya fueron saliendo, o sea, y desafíos, cuando digo desafíos me refiero, son muy amplios, van a sonar muy ambiciosos y los nombres son muy ambiciosos también, disculpen la arrogancia argentina con la que van a sonar, pero creo que de alguna manera esta fractura de la secularización como una teoría que nos ayudaba a explicar todo es buena y abre desafíos y nos abre a formas en que tenemos que repensar la política sexual contemporánea y tenemos que también repensar críticamente la agenda de derechos sexuales y reproductivos. Me gustaría proponer 3 tipos de desafíos que se van estructurando en base a las cosas que fuimos diciendo y son una manera de cerrar hoy y avanzar para mañana, que le llamé, insisto, por falta de rótulos un poquito más modestos, ideológicos, normativos, analíticos. A los sociólogos nos encanta generar estas tipologías, nos regodeamos y después pensamos la vida a partir de ahí hasta que nos dimos cuenta que su ficción era demasiada. Cuando yo digo desafío ideológico, lo que estoy tratando de decir es que el secularismo, el laicismo, tiene una ideología íncita que impacta en el campo de lo político y lo que estoy tratando de decir, insisto, no es que sea ni bueno ni malo, sino el desafío de pensar críticamente cuáles son los riesgos de estas posturas o estas ideologías si uno las piensa de manera tan cerradas.
Cuando digo desafío ideológico, justamente me refiero a ese lugar más de la ideología que acompaña o que acompañó la teoría de la secularización y que sigue acompañando ciertas construcciones del secularismo, desde ciertas construcciones del laicismo. Y creo que acá hay ejemplos interesantes para pensar que uno de los riesgos ideológicos que tiene la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, esto probablemente han ido hablando de estas cuestiones, a mí me importa conectarlas a la cuestión de lo religioso, es ser parte de una agenda neocolonialista. El riesgo de los derechos sexuales y reproductivos de transformarse en una agenda neocolonialista. Vuelvo a aclarar, no estoy diciendo que los derechos sexuales y reproductivos sean un problema per se, estoy diciendo que hay gramáticas políticas que nos obligan a pensar críticamente de manera constante los paradigmas desde los cuales hoy estamos pensando la sexualidad y la reproducción, para no reinstitucionalizar nuevas jerarquías casi sin darnos cuenta. Y uno de esos riesgos ideológicos son precisamente el riesgo del neocolonialismo. Hay autoras, como Jasbir Puar, que han puesto de manifiesto cuán rápidamente cierto sector del movimiento gay, sobre todo en Estados Unidos, se acopló al discurso nacionalista de Bush para justificar la inmigración a Afganistán. Un homonacionalismo, le llama ella, una islamofobia homonacionalista. Cuán rápidamente lo que por un lado es una agenda progresista de los derechos de la diversidad sexual, cuán rápidamente se reconvirtió en parte de una ideología que legitimaba la maquinaria de guerra implementada después de los ataques del 11 de septiembre. Digo, como ejemplo, ¿no? Pensemos eso, cómo se siguen usando los derechos de las mujeres para justificar la invasión a Afganistán. Nada de la geopolítica económica, vamos a liberar a aquellas pobres mujeres oprimidas. Y no estoy entrando en que si están o no están oprimidas, que es todo un debate muy interesante. Lo que estoy entrando es el lugar en el cual el riesgo de estas agendas de derechos sexuales y reproductivos, de derechos de las mujeres, de derechos de la diversidad sexual, de volverse parte de una agenda neocolonialista, de un proceso civilizatorio, de una geopolítica que está estructurada sin duda de manera desigual. Butler, en uno de sus últimos trabajos, habla de estas temporalidades seculares en Europa y la forma en que en ciertos países se está utilizando esta idea de lo secular para reprimir, para oprimir a ciertos sectores migratorios. Hay ejemplos en su trabajo en Marcos de Guerra, en la forma en que, para mostrar cuán modernos son los inmigrantes, se le ponen fotos de dos tipos dos hombres besándose, a ver qué le produce a ese inmigrante y a ver si es lo moderno, lo suficientemente moderno para estar en este país. Insisto, piensen lo que implica. Sin duda, hay un debate muy complejo en esto. Lo que estoy tratando es extraer los riesgos que tienen estas agendas, que acompañen, insisto, por ahí. Estoy siendo redundante, pero quiero aclarar eso, pensar críticamente las limitaciones. Hay un concepto que se empieza a escuchar cada vez más, probablemente lo hayan escuchado, lo hayan trabajado, pinkwashing, esa idea en la cual los derechos de gays y lesbianas se utilizan como marcadores de una modernidad de ciertos sectores, de ciertos países que por otro lado reinscriben opresión de manera constante. Se han utilizado sobre todo en el tema del Estado de Israel con Palestina. La forma en que en Israel se presenta como un Estado de alguna manera avanzado en derechos sexuales, como porque tiene una agenda de derechos sexuales muy progresista, que, según algunos análisis críticos, sirve para tapar la idea de que existen opresiones muy fuertes que pasan por otra serie de cuestiones. O sea, este es uno de los primeros desafíos, problemas, riesgos, digamos, la capacidad que tienen estas agendas, digamos, de volverse parte de un modelo neocolonialista. Dentro de este desafío ideológico también hicimos referencia, a esto anterior no había mucha referencia, a esto sí hicimos referencia, a los riesgos que hay en la reinscripción de cierta tradición o de cierta forma de entender la diferencia entre lo religioso y lo secular, y de pensar que la secularización o el ámbito de lo secular es per se un lugar progresista.
o de pensar que a veces lo secular, y esta es la dimensión o el desafío ideológico, o el desafío crítico, por decirlo de alguna manera, hasta la construcción ideológica, de pensar que muchas veces la secularización o el Estado secular o el Estado laico puede ser la reinscripción de una tradición mucho más poderosa de lo religioso bajo el constructo de lo secular por sobre otras denominaciones religiosas, otras tradiciones religiosas. Anne Pellegrini, por ejemplo, hace un estudio interesante de cómo, a nivel de sentencias judiciales sobre todo, de cómo en Estados Unidos, el estudio sobre Estados Unidos, lo secular se transformó finalmente en una manera de pensar la tradición cristiana. Y que cada vez que se escucha la defensa de la secularización, o de lo secular en ese sentido, el riesgo es la forma en que eso está permeado por una tradición específica que excluye, discrimina, deja de lado a otras tradiciones. Contrario a ese cuentito lindo de la integración, del pluralismo religioso en torno a un Estado secular, cómo lo secular puede funcionar como un dispositivo que receta cierta tradición religiosa y la vuelve coerción o coacción de Estado. El debate del velo en Francia, porque probablemente estamos todos y todas más familiarizados. Para algunos autores, para algunas autoras, Joan Scott puso en evidencia precisamente eso a lo que hacíamos referencia a lo largo de algunos momentos de la charla. Puso en evidencia cuán católica es la nación francesa, digamos. Todo esto en eufemismo. Recuerden que hice referencia a esa autora que hablaba de que en realidad en Francia no se cree, pero se pertenece. La idea de construir la gramática cultural religiosa sigue permeando la cuestión del Estado. Este historiador, Joan Scott, leyendo el debate, no sé si saben, pero en Francia se hizo una comisión especial de las mentes más brillantes para discutir precisamente este problema que traía la presencia de la religión en lo público, que era mujeres que iban con símbolos religiosos a las universidades. Y cuánto esto se les transformó en una especie de riesgo, se fue construyendo como un riesgo muy fuerte a esta valiosa laicidad como herencia del Estado-Nación en Francia. Esta comisión se juntó, discutió y tomó algunas determinaciones. Entre otras, prohibir el uso del velo, por ejemplo, en las universidades públicas. O sea, bueno, de los signos religiosos. Y ahí viene el problema. Empezó por el velo y terminó siendo los signos religiosos. Pero cuando se miró el otro, cuando se miró a la otra musulmán, porque se miró a la mujer, lo que obligó fue a mirarse a la propia tradición católica y a debates interesantísimos como entonces no se puede poner una cruz. Todo el mundo iba con todo el mundo, no, mucha gente entraba con cruz a las universidades públicas, pero no había sido un problema. El problema se instituyó en la mirada de ese otro, esa otra, digamos, en este caso inmigrante, con menos derechos, con otra tradición religiosa, y se volvió una forma de repensar qué hacemos con las cruces. ¿Qué hacíamos con el velo? Y digo cosas interesantes. ¿Qué tamaño de cruz vamos a permitir? ¿Cuál es el límite? ¿En qué momento una cruz muy grande que uno lleva se vuelve un límite o se vuelve una afrenta a la laicidad del sistema? ¿Y en qué momento no? Insisto, pensemos en lo complejo de este debate. Y pensemos también la violencia que implicó obligar a ciertas personas a tener que destaparse o descubrirse para poder ir a una universidad pública, siendo que otras tradiciones religiosas con simbolismos mucho menos visibles externamente, porque se transformó en la visibilidad de ese simbolismo, nunca tuvieron ningún problema en entrar en esos espacios de defensa de la laicidad. Joan Scott hace un análisis muy interesante de cómo a través de estos debates en esta comisión, para discutir qué tipo de simbolismos religiosos permitía una democracia laica, una república laica como la francesa, cómo se empezó a autorizar a las y los musulmanes, cómo se empezó a construir un relato sobre la sexualidad bestial del otro, de la otra y de la opresión del otro y de la otra. Y qué fácil es en esos discursos de autorización de centrarse de los propios problemas de cierto constructo cultural. Ahí hay otro desafío interesante en relación a esta cuestión ideológica y creo yo también interesante en esto que decíamos hace un rato, de la necesidad de repensar a veces críticamente qué significa cuando decidimos que el matrimonio
tiene que seguir siendo la forma más legitimada de la construcción de la intimidad privilegiada de los estados. ¿Y qué significa cuando la abrimos a personas otrora excluidas como las parejas del mismo sexo? ¿Qué estamos haciendo con la institución? Insisto, no estoy diciendo que bueno, malo, que tiene que ser el matrimonio, que no tiene que ser el matrimonio. Es la necesidad de pensar críticamente desde una agenda de derechos sexuales y reproductivos que implica reescribir ciertas instituciones como esta, que lógicamente tienen una genealogía, y que se las reinscribe desde un discurso progresista en relación a la sexualidad. Puede ser, como dicen algunos, que estamos haciendo implosionar la institución y es un momento muy radical. Se implosiona desde adentro a través de, precisamente, permitir el acceso a las parejas del mismo sexo. O puede ser, como dicen otros, que lo que estamos haciendo es reforzando una de las dimensiones, una de las instituciones que han servido para controlar, para colonizar la sexualidad de manera más fuerte, como es la institución del matrimonio. No sé, ahí está el debate planteado. Pero de todas maneras, de una u otra forma, el debate nos lleva otra vez a dos o tres cosas que estuvimos diciendo que solo enumero para no complejizar. Digo, por tiempo. La genealogía de esta cuestión de la secularización o de la forma de pensar el secularismo como una genealogía cristiana, la necesidad de repensar si las agendas de derechos sexuales y reproductivos son agendas transnacionales, porque de hecho lo son, y seguramente esto lo han discutido, también la necesidad de pensar que de alguna manera, cada vez que se hace referencia a la laicidad o a la secularización, se está pensando en un relato histórico específico, determinado, de ciertos estados, de ciertos sectores, de ciertas poblaciones. Sea bueno, sea malo, es otro debate. La necesidad de repensar que esas formas de articulaciones tienen una genealogía que responden a ciertos grupos. Y que en el mundo geopolítico actual, esos grupos que quedan excluidos de esa genealogía son los grupos, en este sentido geopolítico, probablemente más oprimidos. Las poblaciones de los países con invasión y con guerra son poblaciones en las cuales esta genealogía de lo secular como espacio democrático de alguna manera no cuenta. Si en algún momento fuese imposición del sistema democrático, la imposición de un secularismo como una ideología común obedece a ciertos sectores y a ciertas formas, a cierta genealogía. Y ahí está uno de los desafíos ideológicos, la necesidad de repensar críticamente eso, que es también la necesidad de repensar críticamente la frontera entre lo religioso y lo secular. Digo, para dentro de esa genealogía y para afuera de esa genealogía. Sé que esto es un poco como abstracto, pero yo mañana voy a tratar de bajar un poco más. Bueno, suena como estoy subido. Desafío normativo, dije ideológico normativo y me queda poco tiempo, así que no me quiero extender tanto. Algo dijimos en relación a esto. Algo dijimos en que para una agenda de derechos sexuales y reproductivos, para una política sexual contemporánea, ¿cómo vamos a caracterizar la democracia y en particular el umbral democrático de la participación de la religión? Es un desafío central. Es un desafío crucial. No podemos seguir pensando que no tenemos una respuesta sencilla, que la religión tiene que ser lo privado. El desafío es que cuando debatimos los derechos sexuales y reproductivos estamos debatiendo una construcción de lo privado y de lo público. Estamos politizando lo religioso de los movimientos feministas y por la diversidad sexual. Y esto lo digo de manera provocadora, o sea, somos quienes estamos disputando la hegemonía de ciertas instituciones religiosas al control de la sexualidad. Maravilloso. Pero en esa disputa también estamos reinscribiendo a lo religioso como político. No es solo la Iglesia Católica avanzando sobre, sino la Iglesia Católica también reaccionando a el avance, de cierta forma, al avance, perdón, en esa forma en que controlaba y construía un orden hegemónico sobre el orden sexual. Entonces esto nos empuja nuevamente a repensar qué estamos diciendo cuando decimos laicidad, qué estamos diciendo cuando decimos la religión no puede ser parte de la esfera pública, qué estamos reinscribiendo, qué significa, cuáles son los límites, cuál es ese umbral democrático, cuál es ese trazado que vamos a decidir que la participación es democrática o no es democrática de ciertos líderes religiosos. Ni hablar cuando le ponemos la complejidad de las mutaciones de los religiosos, que es lo que voy a hablar mañana. Y por otro lado, la necesidad de volver a repensar, Traidoti, por ejemplo, trae esto, de volver a repensar la subjetividad, el rol de lo religioso y la subjetividad política en nuestros movimientos por la diversidad sexual y feminista.
la religión como una dimensión de la subjetividad política cuando pensamos políticas emancipatorias en la sexualidad. La necesidad de pensar, entender modelos de subjetividad política o de subjetivación política en la cual la religión también tiene un rol importante en las agendas favorables a los derechos sexuales y reproductivos. No podemos seguir pensando que la población, que la ciudadanía, que los líderes de la sociedad civil, de la sociedad política, pueden desanudar ese lugar de lo religioso como si hubiera un privado y público. O sea, digo, podemos insistir, yo no digo que no se puede insistir en la secularización como un modelo incompleto de las sociedades contemporáneas. Yo no digo que no tenga que haber un modelo político que insista en lo importante de marcar esas fronteras y de decir, las religiones solo juegan en el campo de tu casa, de tu familia, de tus creencias. Yo no digo que no sea importante y estratégico, pero también entender que es importante y estratégico pensar las formas en que los religiosos juegan la subjetividad política al interior de los movimientos por la diversidad y feministas. Pensar la forma en que los religiosos también entran de maneras complejas en estos debates. Porque si no, corremos distintos riesgos. Corremos el riesgo de despolitizar la pluralidad del campo religioso. Corremos otro riesgo que a veces pasa, que es que los cambios que acompañan la agenda de los derechos sexuales y reproductivos son cambios de una ética sexual. No es un cambio solo en el sistema legal con el cual nos regulamos como sociedades. Es también un cambio a nivel de la ética sexual. Y hay toda una tradición de construcción, de ética, de debate sobre la ética sexual dentro del campo religioso que no puede ser minimizado porque es un campo político relevante para los debates públicos de las sociedades contemporáneas. Y el último, y con este cierro, y retomo mañana, la charla de mañana va a empezar con este último, tiene que ver con desafíos analíticos. ¿Cómo pensamos, como académicos y como activistas, cómo pensamos a las religiones y sobre todo a la religión católica en las sociedades contemporáneas latinoamericanas? ¿Cómo las analizamos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué formas de mutación, qué formas de reacomodamiento político tiene el campo religioso frente al avance de la agenda de derechos sexuales y reproductivos? En algún artículo ya hace mucho tiempo yo propuse el concepto de politización reactiva de lo religioso para tratar de captar algunos de estos cambios. Mañana, porque hoy ya se nos acabó el tiempo, vamos a tratar precisamente de profundizar en este sentido, de tomar Argentina como ejemplo, pero va a ser un mero ejemplo para atraer a nivel de iluminar ciertas dinámicas. A mí me interesa obviamente hablar de manera más general para que podamos continuar el diálogo, tratar de entender qué pasó, tratar de entenderlo analíticamente, pero también normativo, qué pasó con la articulación entre religión y política en Argentina una vez que se empieza a avanzar en la agenda de derechos sexuales y reproductivos. Y tratar de preguntarnos precisamente por estas rearticulaciones del campo de lo religioso frente a la política sexual y qué nuevos interrogantes y qué nuevos desafíos nos abren para una agenda favorable a los derechos sexuales y reproductivos. Así que la seguimos mañana.